Escalofriante maratón, los 60 minutos que revelan lo prohibido mientras descansas en tu cama. Ana siempre había trabajado arduamente, pero esa noche, el peso de la rutina se sentía más pesado que nunca. Regresaba de su jornada en la fábrica, donde la monotonía y el ruido mecánico eran su compañía constante. Era la noche más oscura que recordaba, y caminaba rápido, sintiendo una extraña presión en el aire. Desde lejos, las luces parpadeantes de su barrio marginal parecían burlarse de ella. Sin embargo, lo que la esperaba en casa era mucho más aterrador que el cansancio que habitaba en su cuerpo. Al abrir la puerta, su corazón casi se detuvo al notar algo enrollado en el umbral. Una carta anónima. No confíes en la oscuridad que acecha en las sombras. Estuvo a punto de reírse, pensando en una broma de los vecinos, pero una sensación gélida la recorrió. Su instinto maternal empezó a gritarle que había algo más, algo oscuro que acechaba. Día tras día, ruidos extraños comenzaron a resonar en la calle. Sus hijos, Lucas y Sofía, asustados, empezaron a hablar de sombras que los perseguían en sus sueños. Ana luchó por mantener la calma, pero en su pecho una inquietud crecía como una sombra. Ruidos golpeando las paredes, el murmullo apagado de voces que desaparecían al dar vuelta a la esquina. Nunca antes su hogar se había sentido tan amenazador. Recordó las historias que le contaba su abuela sobre criaturas que se disfrazaban de amigos y se colaban en las casas. Su mente se llenó de imágenes aterradoras, y en cada esquina su corazón latía desbocado. Lo peor llegó cuando, en una tarde gris, vio a la policía en su calle, pero su presencia se sentía distante y ajena. Era como si la comunidad se estuviera desintegrando ante sus ojos, y las murmuraciones sobre la desastrosa historia de su casa crecieron como un eco. El antiguo dueño de la casa. La frase se repitió en su mente, como un mantra. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había desaparecido? La idea de que había regresado a reclamar lo que consideraba suyo fue la gota que casi colmó el vaso. Esa noche, una tormenta estalló. Las gotas golpeaban las ventanas como puños enfurecidos, y el viento aullaba en un lamento siniestro. Ana se sentó en la cama, intentando calmar a sus hijos, sus rostros sumidos en miedo. Todo estará bien, dijo, pero ni ella misma se lo creía. De pronto, un golpe resonó fuertemente en la puerta. Un hombre alto, de una sombra oscura, apareció ante la ventana. Con una sonrisa malévola, parecía conocer cada rincón de su vida, de sus miedos más profundos. Ana se sintió paralizada, pero el instinto maternal, esa chispa de lucha que había mantenido viva su voluntad, se encendió en su interior. Recordaba las historias de su abuela sobre rituales de protección. Sintiéndose invadida por la adrenalina, comenzó a buscar entre los objetos viejos de la casa un amuleto que pudiera protegerla. El tiempo no se detendría, pero su determinación sí. Mientras el hombre oscuro sonreía, una sombra más se asomaba por la ventana, revelando la verdadera naturaleza de lo que acechaba en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana se congeló al ver la nueva figura, otro ente de oscuridad que complementaba al primero. Su pecho subía y bajaba, la desesperación invadiéndola. Sabía que se estaba acercando a una verdad que nunca imaginó. La alarma sonaba, el peligro era inminente. Esa noche podría ser la última, y con sus hijos en juego, la lucha apenas comenzaba. Podría desentrañar el horror que amenazaba su hogar antes de que el reloj marcara la medianoche. Ana, con el pulso agitado y el corazón en la garganta, no podía apartar la vista de aquellos seres imponentes que parecían fundirse con la oscuridad de la noche. Uno de ellos, el hombre de la sombra, se movía con una fluidez inquietante. Ella sintió que la respiración de sus hijos se detenía, el silencio en la habitación se hizo ensordecedor. ¿Qué haría ahora?
La idea de proteger a Lucas y Sofía empujaba su voluntad a buscar respuestas, aunque sabía que el tiempo se escabullía entre sus manos. Con un movimiento tembloroso, giró sobre sus talones, buscando entre los trastos viejos de la casa, mientras los ecos de las leyendas familiares reverberaban en su mente. En cada historia, mencionaban un talismán, un objeto poderoso que podía repeler a lo maligno. Su abuela siempre decía que la fe podía convertir la sombra en luz, las gotas de lluvia seguían estrellándose contra el cristal, y el viento aullaba con furia. La oscuridad se tornaba tangible, casi como si pudiera tocarla. Ana se estremeció al recordar que la última vez que había visto a su abuela fue en una noche similar. Al buscar el amuleto, ella había murmurado un susurro, un conjuro en voz baja, que la luz venza a la noche. Su desesperación creció cuando, al buscar detrás de una vieja caja, tropezó con un objeto metálico. Era un pequeño espejo enmarcado en bronce. La superficie estaba cubierta de polvo, pero en sus reflejos pudo ver breves destellos de lo que rodeaba a los seres oscuros. Su rostro estaba pálido, y un sudor helado comenzaba a deslizarse por su frente. Mirar mediante el espejo era como ver el mundo al revés. Mientras se giraba de nuevo con el espejo en mano, vio que el hombre en la ventana se había acercado más, sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos de compasión. La sombra que lo acompañaba parecía cobrar vida propia, contorsionándose como si estuviera inquieta, esperando a que algo sucediera. Ana sintió que un grito se atascaba en su garganta, incapaz de escapar, como si la oscuridad la estuviera asfixiando. Lucas. Sofía. Vengan aquí, gritó, intentando mantener la calma. Pero sus hijos estaban paralizados, como si hubieran sido atrapados en un sueño aterrador. Los dos temblaban, con sus ojos grandes y asustados, mirando a la ventana con terror. Mamá. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, señalando con un dedo tembloroso hacia la figura oscura. Gente, no es gente, murmuró Ana, consciente de que la verdad era más siniestra. Pensando rápido, levantó el espejo ante sí, esperando que el reflejo pudiera ofrecerles algún tipo de protección. La luz de la tormenta se reflejó en el cristal, iluminando por breves momentos sus rostros, creando un halo casi angelical. Pero los seres no se inmutaron, su presencia seguía siendo dominadora. Un rugido sordo retumbó en el ambiente, como si la propia casa respondiera al llamado de aquellas sombras. Las paredes parecieron crujir, astillándose bajo la presión del miedo. Ana sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. En ese instante, comprendió que no era solo por sus hijos, sino por el alma de su hogar. De repente, la voz del hombre oscuro emergió, profunda y ecoica. Has encontrado lo que buscabas, Ana. Pero, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para mantener a salvo lo que amas? Ana se congeló, las palabras reverberaban en su cabeza. ¿Sacrificar? ¿Qué quieres decir? La desconfianza y el temor se mezclaban en su voz. Tu fe o tu vida, respondió la sombra, sonriendo mientras la oscuridad parecía danzar a su alrededor. Ana sintió que el aire se le escapaba, entendiendo que no podía retroceder. La pesadez del destino se cernía sobre ella, y en su interior una decisión la atormentaba. No había más tiempo. Mientras el viento aullaba como un lamento, la figura oscura dio un paso adelante, y Ana, con el espejo en mano, sintió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Cuál sería el precio de su protección? El reloj marcó la medianoche. Todo estalló en luces y sombras, la lucha por su vida y la de sus hijos apenas iniciaba, un pacto. Oscuro se dibujaba en el horizonte, y Ana sabía que el verdadero miedo siempre había estado ahí, solamente esperando el momento justo para emerger. Ana sintió una presión abrumadora en el pecho, como si la casa misma la retuviera, tirando de ella hacia ese abismo de oscuridad que había comenzado a invadir cada rincón. El espejo tembló en sus manos, atrapando la luz relampagueante de la tormenta, mientras los seres oscuros avanzaban, acercándose a la ventana. La voz del hombre de la sombra resonó nuevamente, sus palabras eran como un canto hipnótico. Cada segundo cuenta, Ana, ¿has considerado lo que estás dispuesta a perder? Un sudor frío le recorrió la espalda. Las miradas de Lucas y Sofía eran de puro terror, helando su sangre. No, esto no puede estar pasando, pensó, mientras el grito de su instinto de madre la empujaba a actuar. No,
gritó, intentando romper la atmósfera opresiva. Levantó el espejo, no solo como un escudo, sino como una herramienta de confrontación. No se acercarán a mis hijos. Los ojos del hombre oscuro brillaron con una luz oscura, un fulgor que parecía alimentarse del miedo de Ana. Oh, pero es justo tu miedo lo que nos atrae, lo que nos da poder. Su voz era siniestra, como el ruido de un susurro que se filtra entre las rendijas de una puerta cerrada. Con cada palabra, la sombra a su lado se retorcía, pareciendo crecer en densidad, moldeándose a la angustia que emanaba de la madre. Ana se sintió pequeña, acorralada. Pero el espejo reflejaba su angustia y también podía reflejar su coraje. Era su única esperanza. Quiero que se vayan, bramó, alzando el espejo con fuerza. Las luces cambiaron, una chispa salpicó en el aire, y un surco de luz comenzó a dibujarse entre las sombras. Fue un haz tenue, pero suficiente para hacer que los seres se detuvieran por un momento. Sus ojos, que parecían un océano de abismos, mostraron incertidumbre. ¿Qué es esto?, murmuró el hombre sombrío, retrocediendo un paso. El eco de su propia voz resonó en el alma de Ana. Supo que no solo luchaba con algo externo, sino con sus propios miedos. La fe. Solo quiero que mis hijos estén a salvo, y eso es más fuerte que tu oscuridad. Pero las sombras no retrocedían demasiado. La lucha en el corazón de Ana la dejaba desgastada. Sus palabras fluyeron desde un lugar profundo: venganza no, luz. Quiero luz. Mientras su voz estallaba en la habitación, el espejo brilló aún más, llenando el aire con una energía palpable. De repente, un estruendo resonó. La tormenta afuera estalló en su furia, y las luces de la casa parpadearon. Sofía y Lucas miraron a su madre con esperanza, y Ana sintió que, por un breve instante, el poder de la verdad podía prevalecer. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces eran una cacofonía de desespero. Pero la inquietante risa del hombre oscuro retumbó más allá del clamor. Crees que has ganado, pero el paso del tiempo es relativo para nosotros. Lo que desatas ahora tendrá consecuencias que nunca imaginaste. La fuerza de su risa se entrelazó con el viento, ya no en un simple susurro, sino como un aviso de lo que vendría. Ana sintió que la habitación giraba a su alrededor. Estaba perdiendo la conexión, el suelo se movía bajo sus pies. Luchó por mantener el espejo en alto, su única conexión con la luz. Al avanzar hacia la ventana, donde los seres ahora palpitaban como sombras danzantes, un grito profundo reverberó en ella. «Mamá», gritó Lucas. El horror atravesó a Ana, su mundo se desmoronaba. A través del espejo, la voz de su abuela se deslizó en su mente: el sacrificio es la clave, mi niña, y entonces, con un último esfuerzo, comprendió la verdad en su corazón, algo que nunca había contemplado. En ese instante, el espejo brilló con un resplandor casi celestial. ¿Pero podría ella realmente pagar el precio que se requería para proteger a sus hijos? La elección se cernía sobre ella como una neblina espesa, y el hombre oscuro, sonriendo, solo esperaba su decisión. El reloj sonó otra vez. La medianoche había llegado, y con ella, un nuevo capítulo de terror se alzaba. ¿Qué sería del sacrificio que debía hacer Ana? La oscuridad se estaba cerrando a su alrededor. Ana respiraba entrecortadamente, el aire pesaba como plomo en sus pulmones. El reloj había dado la medianoche, y con cada campanada, el hombre oscuro sonreía más, su expresión un rictus de desesperanza y malicia. Cada sombra en la habitación danzaba, como si estuvieran celebrando la inminente tragedia. El sacrificio, Ana, el sacrificio es lo que necesitas, susurró el hombre de la sombra, sus ojos destellaban, casi iluminándose con una luz interna, como si la oscuridad misma se mantuviera a raya por su voluntad. Tus hijos están aquí, pero ¿qué estás dispuesta a entregar para mantenerlos a salvo? Ana sintió que su corazón latía desbocado. Las palabras resonaban en su mente, gritos en silencio, y la imagen de su abuela apareció vívida ante ella. El sacrificio es la clave. Repitió, temiendo y comprendiendo lo que eso podría significar. Un sudor frío le corría por la frente, y la idea de perder a sus hijos la llenaba de pánico. No, gritó, aferrándose al espejo. Proyectó toda su fuerza, su voluntad,
su amor hacia Sofía y Lucas. Si tengo que sacrificarme, que así sea. No permitiré que les hagan daño. Las sombras comenzaron a moverse con más agresividad, como serpientes enfurecidas en su danza macabra. ¿Estás lista para enfrentar el precio, Ana? La voz del hombre oscuro estaba llena de un gozo perturbador, como si disfrutara su agonía. No todas las decisiones tienen final feliz. Piensa bien en lo que desearás. La tormenta rugía más fuerte, haciendo vibrar las ventanas, pero Ana sintió que el espejo, ahora, brillaba con fuerza. Una luz pura emanaba de él, envolviendo a sus hijos y deteniendo el avance de las sombras. Era un destello en la noche, una última defensa en su lucha contra el horror. No te lleves a mis hijos. Tómame a mí. Su voz era firme, más fuerte que nunca. Sin embargo, una risa gutural resonó en la oscuridad y el aire se volvió denso, casi tangible. Las sombras se agolpaban en torno a ella, y su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Entonces, un intenso dolor la atravesó. Una sombra en particular se deslizó por su brazo, fría como el hielo, y el reflejo del espejo se distorsionó, mostrando imágenes de su vida, momentos felices, risas, pero también sufrimiento y pérdida. En la pantalla de cristal, su abuela aparecía una vez más, sonriendo, pero detrás de ella, sombras danzantes aplaudían macabramente. Cada momento cuenta, Ana, dijo el hombre oscuro, su voz ahora un eco agudo. ¿Te atreverías a traicionar tus propios deseos por la seguridad de otros? El sacrificio que se pide, puede ser más que lo que imaginas. Ana consideró lo que defendía, la vida de sus hijos, ante la sórdida posibilidad de perderse a sí misma. Pero, ¿qué era aquello que su abuela le había enseñado? La verdadera fuerza de una madre, el amor incondicional que ella siempre había pregonado. Con cada latido, la luz del espejo se intensificaba. Tal vez no necesitaba sacrificarse en un sentido literal. Quizás el verdadero sacrificio era renunciar al miedo, dejarlo ir por completo. Mis hijos, gritó, quebrando la tensión. La luz se volvió un torrente luminoso, y las sombras retrocedieron, yelling to scream and run. Pero el hombre oscuro no se movió, su expresión todavía desafiando, burlándose. Ana sabía que la batalla no había terminado. La oscuridad nunca se rinde tan fácilmente. Murmuró, y el miedo volvió a asomarse en su mente. Desesperada, cerró los ojos y se concentró en la luz. Las visiones eran vívidas, llenas de energía. Si el sacrificio es la clave, haré lo que sea necesario. Pero no me llevaré a mis hijos conmigo jamás. El espejo destelló eléctricamente, iluminando la habitación como si la luz misma luchara contra la oscuridad, y entonces, un grito inaudible cortó el aire, un alarido de terror que resonó hasta el horizonte. Los seres en la ventana se transformaron en una compleja maraña de sombras retorciéndose, se acercaron al umbral. El hombre oscuro se desvaneció en un torbellino de oscura risa. ¿Podría mantener la luz brillando lo suficiente para que sus hijos escaparan? ¿O entregaría su alma en la lucha contra la oscuridad? La elección agonizante estaba a punto de hacerse evidente. Un grito atravesó la tormenta, y el eco del peligro resonó en su mente. ¿Qué haría Ana en su última jugada para salvar a los que amaba? La oscuridad comenzaba a abrirse y un terror palpable impregnaba el aire. La hora de decidir estaba a punto de llegar, y el sacrificio que demandaban nunca había sido tan claro. La luz del espejo reverberaba intensamente, y Ana, con el corazón en un puño, sintió el poder del amor materno fluir a través de ella. Las sombras se agitaban, gritando y retorciéndose, como si fueran serpientes desesperadas por salir de su prisión. Cada segundo era una eternidad, y aunque la desesperación la invadía, su determinación se mantenía firme. No voy a dejar que te lleves a mis hijos, gritó Ana, su voz resonando en la habitación como un eco de rebelión. La luz, ahora un verdadero faro, buscaba abrir caminos de escape para Sofía y Lucas. Aunque las sombras se acercaban, sus risas macabras apenas eran un murmullo frente al grito de una madre. De repente, una de las sombras se separó del grupo y se abalanzó sobre ella. Era densa, oscura, un torbellino de desesperación. Ana sintió un latigazo de frío al contacto. Sus manos temblaban mientras trataba de mantener la luz enfocada, protegiendo a sus hijos.
Los murmullos en la habitación cambiaron a gritos agudos. Era posible que se diesen por vencidos. Mientras la sombra intentaba consumirla, Ana recordó las enseñanzas de su abuela. El amor puede ser un faro en la oscuridad, le decía. Su mente corría tratando de idear una estrategia, algo que pudiera liberar a sus hijos de esa condena. La luz del espejo parecía responder a sus pensamientos, era más que un simple objeto, era su propia fuerza, su voluntad, manifestándose en un resplandor potente, y entonces, como un rayo de claridad, una idea surgió en su mente. Si el sacrificio es la clave, quizás yo misma deba ser el sacrificio, pensó. No en el sentido de perder su vida, pero sí en dejar ir el miedo que la había atado. La oscuridad alimentaba su pavor, pero, ¿y si se enfrentaba a ella con su máximo poder? Con cada pensamiento positivo, su luz se intensificaba. Regresa de donde viniste, exclamó, y de su boca surgió un grito tan potente que las sombras vacilaron. El hombre oscuro, en el fondo, se detuvo por un instante, su sonrisa se tornó en una mueca de sorpresa. Ana alzó los brazos, dejando que la luz brotase de su interior, un llamado a la resistencia, las sombras titubearon, retrocediendo como si la luz se transformara en un arma. Sofía. Lucas. Acérquense, les ordenó, extendiendo su mano. Sus hijos, paralizados por el miedo, comenzaron a moverse hacia ella, la luz cálida apuntando hacia ellos como un faro en la tormenta, pero el hombre oscuro no iba a permitir que se escaparan tan fácilmente. ¿Crees que puedes huir de mí, Ana? No sabes el poder que tienes, pero tampoco sabes lo que perderás, dijo, y su voz se tornó amenazante. Las sombras comenzaron a recuperar su fuerza, acorralando a Ana y a los niños. No, gritó ella, sintiendo como la energía se escapaba de su cuerpo. Su determinación se hallaba en un punto crítico. Se cuestionó rápidamente si podría soportar la carga del sacrificio. ¿Sería suficiente su amor para crear una barrera frente a la oscuridad? Con los ojos cerrados, respiró hondo y se sumergió en ese amor, arrojándolo como una bengala. El espejo centelleó al compás de su determinación, la luz brilla con una intensidad casi sobrenatural. Pero la oscuridad no se detendría fácilmente. Un silencio sepulcral llenó la habitación, como si toda vida se detuviera. Entonces, con una rapidez desgarradora, vio como una sombra se deslizó detrás de ella, dispuesta a apoderarse de lo que había dejado atrás. Ana se dio vuelta justo a tiempo, y en un instante definitivo, supo que debía decidir. ¿Aguantaría lo suficiente para llevar consigo a sus hijos, o se entregaría a la oscuridad para salvar a los que amaba? Se preparó para el último grito cuando, de repente, escuchó un susurro detrás de ella, un eco familiar que la envolvía. No te olvides de quién eres. La tormenta en el exterior estalló con su máxima fuerza, y la habitación se iluminó con una luz cegadora. Justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de reclamar su victoria, Ana se sintió más fuerte que nunca. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría enfrentar a esa oscuridad? ¿Ahora que estaba al alcance? La respuesta estaba a punto de revelarse, justo cuando un giro inesperado tropezó con sus planes, una revelación que prometía cambiarlo todo. Ana apenas estaba lista para descubrir lo que este nuevo giro traería, pero el tiempo se esfumaba y la batalla apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos aguardaban en la oscuridad? La habitación temblaba. Las paredes, cargadas de ansias de libertad, parecían resonar con el eco de los gritos de las sombras. Ana, aún sosteniendo su luz brillando intensamente, sintió que una fuerza nueva brotaba de su interior, gritándole que no estaba sola. El susurro continuaba en su mente, volviéndose más fuerte, más insistente. No te olvides de quién eres. Los ojos de Sofía y Lucas se llenaban de lágrimas, pero sus rostros mostraban una mezcla de admiración y miedo. Sintieron como su madre se transformaba en algo más grande que la vida misma, un faro que los guiaba a través de la noche oscura. De repente, las sombras, antes tan amenazadoras, parecieron dudar. Ana se enderezó, levantando la barbilla con valor renovado. Si el sacrificio es la clave, tendrá que ser un sacrificio para todos, murmuró, sintiendo que la luz se extendía más allá de su cuerpo, iluminando todo a su alrededor. En ese instante, su amor se convirtió en un escudo. La luz que emanaba del espejo se intensificó, proyectando patrones intrincados en el suelo,
como un mapa que prometía salvación. «Regresen al abismo de donde salieron», exclamó, sintiendo que su voz resonaba con poder. Las sombras titubearon, comenzando a desmoronarse como ceniza llevada por el viento. Pero con cada palabra, Ana sintió como su energía disminuía. La oscuridad se agitaba, recuperando fuerza, reagrupándose y arremetiendo. El hombre oscuro, con su sonrisa retorcida, avanzaba lentamente, como si disfrutara del sufrimiento de una madre en agonía. «Tu amor no será suficiente, Ana. Cada rayo de luz que emites me alimenta. Te consumiré». Su voz resonó, fuerte y penetrante, como un trueno, helando la sangre de Ana. La desesperación la golpeó como una ola imparable. ¿Qué más podía hacer? Pensando rápidamente, se recordó a sí misma, a la niña que alguna vez fue. «No solo soy madre. También soy guerrera», susurró. En el fondo de su ser, buscó toda la fuerza que llevaba dentro, no solo por sus hijos, sino por ella misma. Aunque se sentía desgastada, sabía que la verdadera batalla estaba por venir. Mientras la luz del espejo alcanzaba su máxima intensidad, Ana sintió que algo se activaba en su interior. Una conexión ancestral, una chispa dormida, comenzó a encenderse con cada recuerdo que afloraba a su mente. «Aguanta, hijos míos», gritó. Las sombras, ahora al borde de la derrota, se volvieron violentas, rompiendo el silencio con gritos desgarradores. Los susurros llenaron la habitación, transformándose en alaridos de terror. Sofía y Lucas se aferraron a ella, sus manos entrelazadas, sintiendo su corazón latir fuerte al ritmo de la desesperación. De repente, el espejo estalló en un resplandor que iluminó cada rincón, roto como un cristal del que brotaran, no solo luces, sino visiones del pasado. Ana vio figuras conocidas, rostros familiares que habían pasado al otro lado, observándola con miradas cálidas. La abuela sonriendo, como si estuviera allí, junto a ella. «Soy más fuerte de lo que piensas», gritó Ana con una convicción renovada, redirigiendo la luz hacia el hombre oscuro, cuyos ojos ya no parecían tan amenazadores. La sombra parecía errática, incapaz de sostener su forma. Sin embargo, el vacío en su pecho se intensificó, el sacrificio que había prometido había tomado una nueva dimensión. Las sombras, ahora en una lucha desesperada, comenzaron a ser absorbidas por su luz, mientras Ana se centraba cada vez más en aquel amor que la había acompañado toda su vida. Sin embargo, un sentimiento oscuro le pisoteaba el corazón. ¿Qué tendría que entregar para vencer finalmente a la oscuridad? Las llamas del sacrificio danzaban alrededor de su ser, y un oscuro pensamiento atravesó su mente: ¿qué pasará si su sacrificio significa perderse a sí misma? Mientras el eco del último grito atravesó la habitación, una nueva sombra emergió del alboroto, una entidad aún más aterradora que las anteriores. Ana supo que el verdadero combate apenas comenzaba. La luz titilaba, y la pregunta flotaba en él. Aire, ¿podría lograrlo antes de que todo se desmoronara? El tiempo se estiraba como un susurro que se escapa, y con cada segundo, la oscuridad se acercaba más. Ana sintió una punzada helada recorrer su espalda cuando aquella nueva sombra se hizo más clara. Era una forma borrosa, pero podía ver el destello de ojos amarillos y hambrientos que la observaban, sedientos de su luz. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. «No puedo rendirme», pensó, mientras sus hijos temblaban a su lado, apretando sus manos con todas sus fuerzas. El aire se tornó denso, y la habitación comenzó a vibrar nuevamente, como si las paredes quisieran escapar. La oscuridad, eso es lo que quiere. Que ceda ante el miedo. No. No voy a permitirlo, gritó Ana, enfocando toda su energía y amor en sus hijos. Las sombras parecieron moverse como serpientes, girando y entrelazándose entre sí. El hombre oscuro, ahora perdiendo su forma, gruñó con cólera. «Solo tienes que dejar que te consuma y todo terminará», siseó, su voz un murmullo tentador, un susurro cargado de promesas prohibidas. Ana luchó contra el impulso de ceder, de entregarse al deseo de rebajar su carga. «¿Qué perderé si me dejo llevar? ¿Quién soy yo en la oscuridad?». Al pensarlo, la luz dentro de ella se encendió con más fuerza. «No soy solo esto, no soy solo una figura de luz, soy madre, soy guerrera, y ante todo soy yo misma».
Con un movimiento decidido, levantó la mano libre, apuntando hacia la sombra voraz. La luz chisporroteó, formando una barrera brillante entre ella y el hombre oscuro. Sofía y Lucas, recogiendo el valor de su madre, comenzaron a murmurar palabras de aliento, un eco de unidad en la lucha. La habitación empezó a llenarse con una energía pulsante, una especie de resistencia colectiva que desbordaba en el aire, en el lugar donde el amor y el coraje chocaban con la desesperación y el miedo. La sombra titubeó, conociendo el poder de su unión, de ese vínculo que trascendía lo físico. El sacrificio no es perderse, sino encontrar lo más profundo en uno mismo, gritó Ana, sintiendo su voz elevarse por encima del caos, pero el hombre oscuro sencillamente sonrió, su risa resonante como truenos, provocando que el suelo temblara. ¿Crees que tu luz puede abarcar mi oscuridad? Eres un chispazo en mi infinito. Te consumiré con cada recuerdo que niegues. Y así, como si el tiempo se detuviera, los recuerdos empezaron a surgir, imágenes fugaces de momentos felices, rencores no resueltos, viejos miedos, y secretos enterrados. Cada destello era una oportunidad de derrota. Ana retrocedió ante la avalancha de emociones, sintiendo su luz parpadear. «Recuerdos», exclamó Lucas, su voz rasgada. «Mamá, no dejes que te rompan. Somos más fuertes juntos, porque te recordamos. No te olvides de lo que somos». Ana asintió, su determinación renovándose. Enfrentó la sombra con un ardor que ardía dentro de ella. «No soy solo madre, soy lo que más amo. Y no puedo olvidar eso». La luz brotó de todos ellos, un torrente de energía que unió sus corazones y al mismo tiempo el pasado no deseado desapareció en un cúmulo de cenizas, pero el hombre oscuro, sin rendirse, se abalanzó hacia ellos con un alarido de furia. Ana sintió el impacto de su desesperación, arrastrándola, mientras la habitación empezaba a girar y a desvanecerse alrededor de ella. Era un abismo devorador. El sacrificio al que había estado destinada ahora se estaba materializando. «Esto no puede ser el fin», murmuró, sintiendo cómo la luz comenzaba a desvanecerse de su interior. Fue cuando notó una pequeña chispa en su pecho, algo que había olvidado. Con un último impulso de fuerza, se morigeró, sintiéndose más fuerte que antes, pero ¿sería suficiente? La oscuridad la atrapó en un abrazo frío, y el eco de su propia voz resonó en sus oídos: «No soy solo luz. Soy todo esto y más». La habitación estalló en blanquecino, rodeándola como un torbellino de luz, pero en el mismo instante, sintió el inicio de una nueva sombra entrelazándose con la suya. El horror que había enfrentado hasta ahora palideció ante lo que estaba a punto de desatarse. Era solo el comienzo. En el fondo de su mente, la pregunta persistía: ¿qué otros secretos de su pasado podrían romperla ahora? Los muros comenzaron a agrietarse, y un nuevo grito ensordecedor rasgó el aire. Ana sabía que la lucha apenas estaba comenzando, y que el precio por descubrir la verdad podría ser más alto de lo que nunca imaginó. ¿Podría enfrentar este nuevo horror sin sacrificar lo que más amaba? La luz que emanaba de Ana parecía pelear contra la oscuridad con una fuerza renovada, pero en medio de ese destello, el aire cargado se volvía más pesado. La sombra titilante danzaba, tratando de desdibujar la imagen de esperanza que ella había creado. «No te detengas», gritó Sofía, sus ojos reflejando un destello temeroso entre la luz y la penumbra. Algún lugar en el fondo de la habitación, una risa burlesca resonó, desgarrando el tiempo y el espacio. Era el eco del hombre oscuro, ahora más feroz y amenazante que antes. «¿Qué nos traes, guerrera? ¿Más destellos vacíos? No hay luz que pueda abrazar mi oscuridad eterna». Ana sintió como su chispa descendía. La energía que había conjurado parecía flaquear, sus pensamientos comenzaban a tambalearse como hojas anegadas por la tormenta, luchando contra el viento. Recuerdos, pensó, y de inmediato, las visiones aparecieron: su infancia, los abrazos de su madre, risas compartidas, momentos de alegría que ahora se transformaban en ecos lejanos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Lucas y Sofía comenzaron a susurrar, sus voces se entrelazaban en un cántico débil pero firme, como ramas que resisten el embate de la tormenta. Juntos, siempre juntos repetían:
La luz en su interior pareció vacilar, pero luego, al unísono, se fortaleció con el fervor de la unidad familiar. Cuando el hombre oscuro se abalanzó, Ana notó que sus hijos se mantenían firmes a su lado. Sus manos apretaron las suyas con tal fuerza que la sangre comenzó a brotar. La conexión parecía ser su salvación, pero, cuanto más quedaba dentro de ellos para alimentar esa luz, de repente, un nuevo grito resonó, una voz que Ana no había escuchado en años. Era un eco, una advertencia que surgía de la penumbra más profunda, una figura familiar entre las sombras. Ana, no ignores lo que eres. Acepta el dolor que llevas, solo entonces podrás ser libre. Era su abuela, la mujer que había sido su faro en tiempos de penumbra, pero su mensaje se sentía como un nudo en la garganta. Ana cerró los ojos, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Como una hoja arrastrada por el viento, la frustración y el miedo se convirtieron en aceptación. No estoy sola, nunca lo estoy, pensó. Mientras abría los ojos, la habitación se llenó nuevamente de luz, un torrente que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Las paredes temblaban, la sombra vacilaba, y el hombre oscuro rugió, su forma comenzando a desvanecerse en la brillantez, pero en ese instante de triunfo, la voz de su abuela resonó una vez más, esta vez con un tono condescendiente. ¿Y si no eres lo que piensas? ¿Y si lo que más amas también está lleno de sombras? Ana titubeó, la incertidumbre volviendo a invadirla, anclando su confianza en una tormenta de dudas, y en un parpadeo, todo se oscureció de nuevo. Los gritos cesaron, y en su lugar, halló una habitación helada y aún más aterradora. Una silueta familiar se erguía en la penumbra, su rostro oculto bajo un manto sombrío. Ana, susurró la figura con voz melancólica. He venido a traerte la verdad. Longings no siempre son luz, pero pueden conducir a la libertad. Ana pudo sentir su corazón latir ferozmente al tiempo que la figura se acercaba. Su luz brilló brevemente, como si quisiera resistir, pero la realidad se tornaba cada vez más confusa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La voz apenas le salió, petrificada ante la revelación de su propia historia. El silencio se hizo pesado, y la sombra pareció solidificarse, convirtiéndose en un mar que se agita con indecorosas profundidades de secretos. La figura se acercó lo suficiente para que Ana pudiese distinguir un rasgo familiar en su rostro. Con horror, se dio cuenta, eres, no puede ser, y cuando la verdad comenzó a abrirse como una herida expuesta, un nuevo grito resonó en la penumbra. Este era un grito diferente, un llamado a algo más profundo. Algo en su interior se rompía, y Ana supo que el tiempo se estaba agotando. ¿Quién era esa figura y qué secretos acechaban en las sombras? El eco de su abuela se perdió en él. Viento, y la lucha por descubrir la verdad se estaba convirtiendo en una carrera desesperada contra el reloj. ¿Tendría Ana el coraje para enfrentar aquello que había evitado toda su vida? La figura sombría avanzó, desenredando la oscuridad a su alrededor. Ana sentía como su aliento se volvía un susurro entrecortado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has vuelto? A cada palabra, su voz temblaba, como un niño que enfrenta a una pesadilla de la que no puede despertar. La sombra sonrió. No eran dientes, sino una mueca grotesca, como si la oscuridad se manifestara en un rostro humano. Porque durante demasiado tiempo has vivido en un engaño. Lo que temes está más cerca de lo que imaginas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura se desvanecía y aparecía, como el humo que se disipa. La luz que antes la rodeaba ahora parecía un mero refugio, insuficiente ante la verdad inminente. ¿Qué has venido a decirme?, se atrevió a preguntar, luchando contra el terror que amenazaba con paralizarla. Tu mayor miedo es el reflejo de tu propia alma. La oscuridad es parte de ti, y te has negado a aceptarla. La voz resonaba, suave pero implacable, como el arrullo de un canto que atrapa. De repente, las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando imágenes de su vida, fragmentos de memorias espantosamente distorsionados. Recuerdos de risas que se convirtieron en ecos de llantos, momentos felices que se derrumbaban en una oscuridad devastadora. Ana escuchó el eco de sus propias palabras, nunca seré como ellos. Una y otra vez, repitiéndose hasta que perdió el sentido del tiempo, Ana intentó aferrarse a su luz, pero estaba luchando contra un torrente. Sofía y Lucas, los pilares de su vida, estaban allí, pero eran sombras de lo que ella recordaba.
La risa de Sofía se convirtió en un llanto sordo, y Lucas, su pequeño héroe, ya no sonreía. Llenaba el aire un peligro palpable, como una tormenta eléctrica a punto de estallar. No. Basta, gritó Ana, cubriéndose las orejas con las manos, suspendida entre la luz y la oscuridad. Pero la figura no retrocedió, avanzó otra vez, susurrando, tu viaje no ha hecho más que comenzar. Enfrenta el dolor, solo así podrás deshacerte de la sombra. Las luces parpadearon mientras comenzó a sentirlo, un ardor intenso que brotaba de su pecho, como si cada pena escondida se manifestara físicamente. El sufrimiento acumulado, la tristeza de años, se estaba cruzando con un miedo primordial, un aire que escaseaba cada vez más. Déjala ir, le decía su abuela, ahora distante, la voz entrecortada por las sombras. Solo entonces encontrarás la verdad. Ana apretó los dientes, decidido a no ceder al terror, y al mismo tiempo, sintió que miradas frías la observaban desde la penumbra. La figura, cada vez más nítida, reflejaba su propia ansiedad, y Ana se dio cuenta de que ahí estaba la respuesta, un eco perturbador que resonaba en su interior. Con un movimiento tembloroso, extendió la mano hacia la sombra. Estoy lista para enfrentar mi sombra. Pero el instante de decisión creció en un colapso. La habitación tembló como si un terremoto la desgarrara. Todo giró, el suelo se volvió suave como el agua, y Ana fue absorbida por la oscuridad. Un grito retumbante estalló a su alrededor, resonando con la desesperanza y la lucha. ¿Qué has hecho?, vociferó una voz, pero ya no sabía si era la suya o la del hombre oscuro. En un giro vertiginoso, comprendió que no solo se trataba de salvar a su familia, sino de salvarse a sí misma de los pedazos rotos que había escondido por tanto tiempo. De pronto, la sala se llenó de una luz brillante, y en su centro, la figura se disolvió. Lo que enfrentas está dentro de ti, pero no estás sola en esto, le susurró. Cada palabra sonó a libertad, y Ana sintió el corazón agitarse en su pecho, pero en medio de su revelación, la figura de su abuela apareció de nuevo, esta vez con una mirada intensa. Pero cuidado, Ana, liberar tu luz podría desatar un horror que no puedes ni imaginar. ¿Estás dispuesta a correr el riesgo? Y justo cuando estaba por responder, un fuerte estruendo resonó, apagando cualquier intento de voz. El suelo comenzó a abrirse, y de las grietas emergía una niebla oscura, envuelta en secretos que estaban a punto de desatarse, un peligro aún mayor acechando en las sombras. Las luces tintineaban, y Ana comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. La habitación temblaba mientras el aire se llenaba de una tensión insoportable. Ana estaba atrapada en una lucha interna, enfrentando sus propios miedos y la inminente oscuridad que la acechaba. ¿Qué has venido a decirme?, logró preguntar, ansiosa por la verdad que parecía escondida en aquel susurro ominoso. La figura sombría sonrió, acercándose con una calma perturbadora. Lo que temes es la parte más profunda de ti misma. La oscuridad no puede ser destruida, debe ser aceptada, respondió, su voz resonando en los rincones oscuros de su mente como un eco familiar. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras recuerdos de su infancia, de su madre amándola pero también temerosa, comenzaban a surgir. La luz que la rodeaba empezaba a flaquear, respondía a su miedo, y mientras tanto, su corazón se debatía entre iluminar y esconderse. No. No quiero ser como ellos, gritó, luchando contra la opresión que la sombra ejercía sobre su alma. Pero la figura ya estaba muy cerca, llenando el espacio con una mezcla olorosa de nostalgia y terror. ¿No ves? Todo lo que has temido se ha hecho parte de ti. Ana cerró los ojos, tratando de recordar la calidez de los abrazos de su abuela, los momentos de felicidad. Pero esos recuerdos se habían mezclado con las sombras de la culpa y el dolor, y no podía ignorar el eco de las palabras de su madre, la advertencia de no convertirse en su propia prisión. Fue entonces cuando la figura empezó a desvanecerse, dejando solo la luz de Ana. El pasado pesa, pero no es tu destino. Elige la luz, Ana, le susurró la figura de su abuela, ahora más clara y brillante. En ese instante, Ana entendió que debía soltar el peso de la sombra que había cargado. El perdón no era para los demás, sino para ella misma. Con esta revelación, un calor se encendió en su pecho. La neblina de la oscuridad comenzó a disiparse, mientras se enfocaba en la luz que emanaba de su interior. Sí,
soy más que mis sombras. Soy madre, soy amor, soy fortaleza, afirmó, su voz resonando con una nueva convicción, sintió el abrazo cálido de sus hijos al lado, y eso la consolaba. Con el corazón lleno de amor, levantó sus manos y gritó, no a la oscuridad. Elijo la luz. Un torrente luminoso brotó de ella, iluminando cada rincón del lugar, enfrentando la muchedumbre de sombras que tanto la había atemorizado. Las sombras se retorcieron, gritando en agonía mientras el amor de Ana se transformaba en un escudo inquebrantable que las detenía. El hombre oscuro, ahora visible en toda su estatura, se estremeció, su forma diluyéndose bajo la fulgurante luz. No puedes escapar de mí, chilló, su voz llena de ira y desesperación. Ya no tienes poder sobre mí, declaró Ana, sintiendo como el amor por sus hijos y la valentía que había despertado en su interior derribaban los muros de miedo. Hoy elijo lo que realmente soy, luz. Con un último grito, una explosión de energía pura surgió de ella, y las sombras estallaron, disipándose como el humo en el viento. Ana, Lucas y Sofía quedaron abrazados en medio de un resplandor que iluminaba su hogar, convirtiendo la oscuridad en un recuerdo vago. En ese momento, Ana sabía que no podían regresar a lo que eran antes, pero había una esperanza renovadora. La sombra de la culpa había sido finalmente confrontada. Aunque el camino hacia la aceptación sería largo, el amor que compartían sería su guía. La realidad podía continuar, pero nada podría separarlos ya. Lo conseguimos, mamá, dijo Sofía, sus ojos resplandeciendo con la luz de su madre. Siempre juntos, añadió Lucas, sonriendo. Ana sintió una oleada de gratitud y amor en su pecho. No importaba lo que el futuro traería, estaban juntos y eso era suficiente. El viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo la calma tras la tormenta. El suceso en la casa había sido una batalla, pero ya no era un campo de lucha, era su hogar una vez más. Ana cerró los ojos, agradecida de estar viva, de ser madre, de ser quien era, con su familia a su lado, respiró profundamente, sintiendo la luz llena de amor a su alrededor. No más oscuridad, susurró, antes de abrazar a sus hijos con fuerza. La historia había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. No olvides que es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y no dejes de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es crucial para nosotros. Tu apoyo cuenta, hazlo ya.